Porque espiritualmente en el cielo se había movido el interés de Dios hacia Jacob. Y Jacob tuvo que salir huyendo de Saúl, porque Saúl lo iba a matar por haberle quitado todo lo que le quitó, por la bendición que le dio su padre. Y tuvo que salir huyendo. Entonces, ¿qué pasó? A medida que él va en su vida, la misma mamá le dijo: mira, vete, porque la verdad que aquí te van a matar. Lo empaquetó y le dijo: mira, vete hacia la casa de mi familia y allá posiblemente estés seguro y no te va a alcanzar Esaú. Hacia allá se dirigió. ¿Qué le costó a Jacob el hecho de tener hasta ese momento una falsa identidad? A Jacob le costó el tener que huir. A Jacob le costó casi 20 años de trabajo. 20, un poquito más, casi 21. 21 años de trabajo para ganarse sus esposas. Él vivió una vida muy difícil. Todo lo que él había luchado para obtener ese lugar de primogénito le había costado mucho. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque acuérdate que te dije que en el cielo se movió algo. La actitud de Jacob levantó en Dios el deseo de bendecirlo. A veces tú y yo tal vez no nos sentimos como el primogénito, como el que puede hacer más, como el que puede llevar a cabo grandes proyectos. Mas sin embargo, cuando tú tienes la actitud correcta delante de Dios, en el cielo se mueve la mirada de Dios hacia ti y Jehová se inclina y te escucha y te mira y te nota y quiere darte la bendición del primogénito. Porque espiritualmente lo eres, pero a veces simplemente tratas de adquirir un lugar de la manera equivocada. Y entonces, ¿qué pasó? Después de haber estado todo ese tiempo por allí traquinando el pobre Jacob y luchando y tratando de hacerse de un nombre, hubo un momento en que, estando él una noche afuera, se le presenta un ángel. Y cuando este ángel se le presenta, Jacob dice: espérate, que de la misma manera que en aquel momento cuando Isaac iba a bendecir al mayor, y Jacob y Rebeca pensaron que era una oportunidad única, en esta ocasión cuando él vio a aquel ángel, dijo: esta es mi oportunidad. Estoy cansado de andar por la vida como un usurpador. Estoy cansado de estarme escondiendo de mi hermano. Yo necesito pelear mi propia bendición, tomar el lugar que me corresponde, pero de la manera que me toca. Amén. Entonces Jacob comenzó y se abrazó a aquel ángel, y el ángel lo trató de quitar de encima, y él lo agarró y le decía: si tú no me bendices de aquí, tú no te vas. Se dirá: pero ¿cómo era posible? El ángel se estaba dejando, me imagino, ¿eh? Pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era la lucha que él tuvo por su bendición. A veces tomar tu lugar de primogénito te va a costar luchar, y a veces nosotros nos conformamos con un segundo lugar. Decimos: que no he hecho tanto problema ni tanta situación para tener un lugar en Cristo. Tú tienes identidad y es tu trabajo tomar el lugar que te corresponde. Dios no te hizo cola, Dios te hizo cabeza. Tú se supone que tú estés, amén, en lugares principales. Tú se supone que tú seas primero. Tú se supone que tengas autoridad sobre autoridad espiritual y autoridad sobre la generación, pero te conformas y no peleas. Pero entonces, ¿qué pasó con Jacob? En ese momento él se agarró a este ángel con toda la fuerza de su corazón. O recibo la bendición o me muero. Dios necesita gente que esté dispuesta a aferrarse a él, a que Dios los bendiga o se mueren. Dios necesita hombres y mujeres que se paren y digan: esto es lo que yo quiero, y no importa lo que me vaya a tomar, no importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a tener mi lugar de primogénito en la casa de mi padre. Y Jacob sabía que en ese momento, si él no se aferraba a aquel ángel, él iba a seguir siendo toda la vida eso: un Jacob, un engañador, un usurpador. Iba a tener que correr toda su vida de su hermano. Todo el mundo, toda su vida lo iba a señalar por cómo él llegó a donde llegó. Y él decidió aferrarse con toda su alma, hasta
Hasta que llegó el momento que entonces el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Jacob. Yo soy un engañador. Yo soy un usurpador. Yo creo que tal vez en ese momento el nombre de Jacob, para Jacob tomó todo su significado, todas sus letras. Él en este momento entendió hasta cómo él había vivido toda su vida siendo un usurpador. Mas sin embargo, en el versículo 28, el varón le dijo: no dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Con Dios en ese momento. Era el mismo Dios con el que él estaba luchando. Ya no te vas a llamar engañador, te vas a llamar Israel. Israel es un príncipe. Tú y yo somos princesas y príncipes de Dios. ¿Por qué vivir como un Jacob? Es cuestión de pelear. Y pelear, y pelear, no importa cuánto tiempo nos tome, no importa cuántas veces nos caigamos, te levantas y sigues peleando hasta que se te cambie el nombre, hasta que dejes de ser Jacob y te conviertas en Israel, hasta que te conviertas en un príncipe. A veces nos rendimos en el primer intento, o en el segundo, o en el tercero, pero esto es cuestión de no rendirse hasta que lleguemos a alcanzar lo que Dios ha dicho para nosotros, hasta que tomemos el lugar y la identidad que te toca, amén, delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Jacob. Él siguió peleando y peleando hasta que aquel ángel le dijo: ¿cómo tú te llamas? Y le cambió el nombre, le cambió la identidad. Ya no era un engañador, ya no era un usurpador, él era ahora un príncipe con Dios, amén. Entonces, cuando yo entiendo mi identidad, como dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 al 14, que dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir, no alguna, toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esas son promesas. Cuando tú tomas el lugar que te corresponde y aprendes cuál es tu identidad, te pondrá Jehová, no cualquiera, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Así que si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordenó hoy, para que los guarde y los cumplas. Y si no te apartares, escucha pueblo, y si no te apartares, si no desistes, si no te rindes, si te mantienes derecho, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, eso es lo que significa, para ir tras dioses ajenos y servirles, Dios te va a prosperar. Pero cuando tú desistes y decides caminar por la vida como un Jacob, esta promesa no es tuya. Ya dices: no, pues yo vengo a la iglesia, las promesas del Señor mías son, no, las promesas del Señor tuyas no son. Si tú no vives como Dios quiere que tú vivas, las promesas del Señor no son tuyas. Esaú vivía muy relajado porque él había nacido primero y no cultivó lo que le pertenecía, y por lo tanto lo perdió. Pero Jacob luchó y luchó y luchó por su primogenitura hasta que se le cambió el nombre. Entonces, iglesia de Jesucristo, ¿quién tú eres? ¿Quiénes somos? ¿Por qué yo tengo que pensar que yo voy a tener los mismos privilegios que tuvo Jacob? Porque dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que tú y yo estamos peleando. Nuestro lugar, que es un linaje escogido, es alguien elegido. Aparentemente Jacob no era el elegido, porque según la ley, amén, ese derecho le tocaba a Esaú. Jacob fue elegido porque él movió el cielo con su lucha. Él movió la mano de Dios, él movió el favor de Dios. ¿Por qué? Porque desde el vientre trató de luchar una primogenitura. Amén. Entonces, ¿somos qué? Somos escogidos. Escogido se refiere a ser selecto. No es cualquier cosa. Somos selectos. Un pueblo especial. ¿Qué más somos? Real sacerdocio. Eso quiere decir, somos sacerdotes para la adoración e intercesión, de acuerdo al orden del nuevo pacto. Y como sacerdotes nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Y tú sabes cuál es ese sacrificio espiritual? Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Amén. Que debemos ofrecer los sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan el nombre de Jesús. Somos, ¿qué más? Nación santa. Una nación apartada. Eso es lo que sé. Una nación santa, un pueblo apartado, distinto, como debió haber sido el pueblo de Israel. O sea, los descendientes de Jacob, de Israel. Porque miren que Jacob luchó la bendición, pero entonces sus descendientes lo tomaron for granted. Tu papá puede estar luchando la bendición para ti. Puede andar estando cerrando puertas left and right. Puede estar esforzándose para vivir una vida de santidad. Pero mira cómo vivieron los descendientes de este hombre que luchó tanto por una primogenitura. Tomaron for granted y una generación entera de casi 2 millones de personas pereció en el desierto en 40 años. Porque no es la bendición de tus padres la que te va a salvar. Porque no es el correr, la lucha de tus padres lo que te va a llevar al cielo. No es la lucha de ellos lo que te va a dar primogenitura. Lo que te va a dar primogenitura es el lugar que te ganes tú delante de la presencia de Dios. Es la lucha tuya, no es la lucha de tus padres. Tus abuelos pueden estar orando por ti 24 horas al día y eso no te va a garantizar un lugar. Ese lugar lo tienes que tener tú. Amén. Eres tú el que tienes que decidir ser real sacerdocio, nación santa, ser elegido. Tu esposa, por más que tu esposa busque de Dios y ore por ti, ella no te va a poder dar el lugar de primogénito que te corresponde si tú no puedes, si tú no decides lucharlo. El que tu esposa tenga el lugar de primogénito no significa que lo tienes tú. Tú tienes que luchar tu propia bendición. El que tu esposo sea un hombre sometido a Dios y tenga el lugar de primogénito, no quiere decir que lo tienes tú. Cada cual tenemos que luchar nuestra propia primogenitura, como lo hizo Jacob. Amén. Somos, ¿qué más? Un pueblo adquirido por Dios, un pueblo altamente estimado. Somos un pueblo altamente estimado. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Sobresalir de entre todos los demás, que Jehová los había adquirido como pueblo a ellos. Amén. Nosotros tenemos la oportunidad de ser primogénitos, todos nosotros, ya que para cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Pero pocos entienden el derecho y no lo entienden, lo que esto corresponde de ser primogénito y recibir la bendición de tu Padre. Y no me refiero en este momento a padres carnales, de tu Padre celestial. A Esaú no le importó esforzarse, pero más sin embargo, Jacob vivió esforzándose desde el día en que nació y Jehová lo recompensó. Hoy día las personas ni siquiera llegan a donde está Jacob. ¿Tú sabes por qué? Porque no quieren esforzarse. No quieren esforzarse para ser bendecidos. Pues yo voy a la iglesia, ¿qué más quieren? Eso no es. ¿Sabes qué eso no es? Puedes venir aquí a 14 cultos a la semana. 2 veces al día. Puedes venir a hacer un culto hasta tú solo aquí.
Eso no es esforzarse. Esforzarse es tener una relación con tu Padre. Santo eres Jehová. Con tu Padre. Jacob se atrevió a ir delante de su padre bajo falsas pretensiones, pero luego Dios le recompensó. Esaú nunca le importó. Y Esaú, los descendientes de Esaú, hasta el día de hoy, sirven a los hijos de Israel. Así que en esta tarde, amados hermanos, y ya terminé, en esta tarde voy a luchar por mi primogenitura, o voy a ser como Esaú y voy a tomarlo for granted. Tienes que luchar para tomar el lugar que Dios ha destinado para ti. Tú no estás destinado a ser un segundo, tú estás destinado a ser cabeza y no cola. El Señor quiere que tú vengas delante de su presencia y te abraces a Él. Y que le digas: hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a soltar. Hasta que tú no me bendigas, yo no voy a dejar de clamar. Hasta que tú no me bendigas, yo no voy a dejar de buscarte. Porque yo quiero alcanzar el lugar que tú has puesto para mí. Santo eres Jehová. Así que, amados hermanos, vamos a meditar. No estamos hablando que toda esta historia fue gente que no tenía promesa. O sea, estamos hablando a la gente que tiene promesa. Tú y yo tenemos promesas. Pero tú no puedes ser poseedor de la promesa de Dios si tú no te pones de acuerdo con Dios. Dios está buscando gente que decida ponerse de acuerdo con Él, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino ponerse de acuerdo con Él. Créeme, muy poco de lo que se habla de Saúl en estos días. Pero van miles de años que esta historia pasó. Y todavía hay un pueblo. Se llama Israel. Un pueblo próspero. Los israelitas son prósperos en las finanzas, son prósperos en la milicia. Ellos solo en 6 días vencieron un paquetón de naciones árabes en 1967. No estamos hablando de 5.000 años atrás, no, en 1967. Ellos siguen siendo número 1 en muchas cosas porque todavía se sigue hablando de los descendientes de aquel hombre que decidió luchar por su primogenitura. Todavía se sigue hablando de un Pablo, de un Pedro, que decidieron luchar y luchar y luchar y luchar para mantenerse en el lugar que Dios había escogido para ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Nos vamos a seguir conformando con venir a un servicio o 2 y qué sé yo, pues yo estoy aquí sentado, cantando, alabando, eso es suficiente. No. La bendición no es solamente para los pastores ni para los líderes, la bendición es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos primogénitos. Amén. Vamos a estar puestos de pie en la iglesia del Señor. Mi alma te Y alaba. entonces en un momento nosotros vamos a tener la Santa Cena, que es un recordatorio del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. El sacrificio